Dale, gracias. Vale, la vuelve loca cuando llega. Te vuelve loca cuando llega. Por acá, por allá. No, encima estoy tratando de... Luego ya la mía. Bueno, a ver. Ay, Todas. No sé cómo es esto. Cerrar eso. ¿Listo? Compartir pantalla. ¿Cómo era?
Este, la idea es empezar aquí. Vamos al... poder. De ahí sale la idea de Estado de Derecho. Es decir, Estado de Derecho en realidad es un concepto básico. ¿Qué significa Estado de Derecho? Yo podría usar una figura que no explicaría mucho, pero que decide definitivamente es lo que es. O sea, el Estado de Derecho significa que el Estado está sujeto al derecho. Esto hace referencia a un principio que yo mencioné varias veces en la clase y desde el principio, que es el principio de legalidad. Es decir, toda la función pública necesariamente está sujeta a una habilitación legal. Ningún funcionario hace lo que quiere. El funcionario solo puede hacer aquello que está habilitado en la norma que le reconoce competencia. Entonces, necesariamente esta construcción de que la norma define qué es lo que puede hacer cada uno, la división de las funciones del poder en la Constitución, es decir, la clásica que conocemos, legislativo, ejecutivo y judicial, pero que contiene otro tipo de funciones, ya lo vamos a ver. La organización jerárquica del Estado en sí, hay líneas a partir del cual se van ubicando los distintos niveles de funcionarios, todo eso contribuye a un control cruzado, es decir, a una limitación del ejercicio del poder y a un control sistemático del ejercicio del poder. Esto es lo que hace al Estado de Derecho, en definitiva. Pero el Estado de Derecho está sujeto, como decía, al principio de legalidad, a una ley. Ahora, esa ley no es una sola norma, es la norma constitucional. A partir de allí se dictan todo un conjunto de normas que se subordinan a la Constitución. Cuando veamos fuentes vamos a ver los aspectos de detalle de lo que implica la organización jerárquica de las fuentes del derecho, ¿no? Pero para este tema basta que la mencione ahora, estoy anticipando un tema que después vamos a desarrollar. En definitiva, la gran significación de la cuestión del Estado de Derecho tiene que ver básicamente con que haya una constitución, haya separación de funciones, haya organización en el ejercicio de la función del poder, que la distribución sea
no una distribución tajante, sino una distribución que permite el control sistemático de los poderes entre sí, con facultades propias y facultades compartidas, y desde ya herramientas o medios o instrumentos jurídicos para poder hacer valer esos derechos del ciudadano frente al ejercicio del poder. Interesa, insisto, señalar que el Estado de Derecho es la subordinación de todo el sistema jurídico a la norma jurídica, de todo el sistema político y organizacional del Estado a la norma jurídica. Después viene el Estado Social de Derecho, que ya es una cuestión distinta, porque ya estamos hablando allí de la incorporación y el reconocimiento de todo un conjunto de derechos que no estaban concebidos en la redacción primaria de la Constitución de 1853. Estos derechos se empiezan a incorporar en el mundo, básicamente a fines del siglo XIX, principio del XX, y en nuestra Constitución se incorporan con la reforma del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en el año 57, que incorpora una sola norma, pero es una sola norma que claramente crea una enorme amplitud en el reconocimiento de los derechos sociales, de los derechos sindicales, de los derechos colectivos que tienen que ver con la tutela de la seguridad social respecto al individuo, en lo personal, en la salud, etc., ¿no? Después estos derechos se amplían aún más en la reforma constitucional del año 94, donde aparecen los derechos que se llaman de tercera generación y de cuarta generación, ¿no? Pero ya son temas que están claramente descritos entre los artículos de la reforma constitucional del año 94. Y les recomiendo la lectura, aunque no vamos a estudiar esas cuestiones, pero basta claramente definir que el Estado Social de Derecho es un estadio evolutivo del Estado de Derecho. El Estado de Bienestar, mejor dicho, es un estadio evolutivo del Estado de Derecho, por eso se le llama también Estado Social de Derecho, con la incorporación de toda una serie de derechos ampliados al individuo y, en definitiva, una directiva al Estado para que promueva que estos derechos se realicen efectivamente en la realidad, ¿no? No voy a insistir con administración y gobierno, porque son dos cuestiones que las van a ver con mucha claridad en los textos recomendados. En definitiva, administración es una de las funciones del poder del Estado, es una actividad dentro del Estado que permite la realización, en definitiva, de determinados fines de organización administrativa, y el gobierno, por supuesto, tiene que ver con el ejercicio estructurado de las distintas funciones del poder, tal como están descritas en la Constitución. Pero ahora sí, antes de entrar a funciones, les menciono el tema de la personalidad, porque el tema de la personalidad yo lo mencioné a lo largo de la clase anterior. ¿Por qué es importante la personalidad del Estado? ¿No es cierto? Esto es algo que no estaba concebido en la creación del Estado original. Había una idea de que el Estado era un ente ideal, o sea, una creación intelectual que no existía en la realidad, que implicaba la conjugación de un conjunto de elementos, pero básicamente del factor población, o sea, el Estado era la representación de las personas. Algunos autores decían que era la representación de la nación concebida como un grupo identitario con idiosincrasia y personalidad comunitaria determinada, pero claro, la nación no alcanza a explicar por qué en un territorio determinado coexisten distintas naciones y distintos grupos comunitarios que tienen distinto origen. Sobre todo en países de inmigración como el nuestro, es evidente que no podemos hablar de una nación originaria porque no la hubo. Fue una nación que se fue construyendo a lo largo de la historia, que tuvo que convivir con poblaciones originales, algunos de los cuales pertenecían a una nación, a naciones locales y otras no. Algunos eran simplemente gregarios o migrantes que entraban y salían del territorio. Entonces, evidentemente, había que concebir una idea diferente a la hora de establecer el concepto de personalidad del Estado. Esto fue una idea alemana, en realidad, la introducción de la personalidad del Estado. Es decir que el Estado es una persona, es decir, que el Estado tiene una configuración jurídica determinada. Se le da una realidad jurídica, es decir, no existe, es decir, uno no puede decir que el Estado
sea como la persona física, tangible, que uno la pueda tocar, pero sin ninguna duda existe, y esa realidad de existencia es una realidad ideal y una realidad jurídica, porque se exterioriza y se proyecta en todos los órdenes de la realidad, ¿no es cierto? Uno dice, cuando hay que tramitar algo ante el Estado, hoy se me ocurre, porque lo leí en el diario, un carnet de conducir, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay que hacer un trámite administrativo. Está el Estado el que impone reglas para poder habilitar a las personas para conducir. Hay que hacer un trámite ante una oficina pública, es decir, yo puedo no tocarlo al Estado, pero sin duda el Estado existe, está presente y tiene el ejercicio de un enorme poder que le ha sido conferido por la organización constitucional, es decir, por el conjunto de la población que se ha organizado bajo un dispositivo constitucional que le permite tener determinado orden y por lo tanto reglas de convivencia y condiciones para su propia evolución y respeto de la dignidad y de la libertad de las personas. En ese punto de vista el Estado existe, es real, y la personalidad del Estado lo ubica y lo determina en un lugar determinado. Es decir, ustedes habrán escuchado muchas veces decir, esta plaza pública es de todos, porque como es del Estado, pertenece a toda la población. Entonces va alguien e instala una carpa en la Plaza 9 de Julio, ¿no es cierto? En el momento que instala una carpa en la Plaza 9 de Julio, ese espacio en el que se instala esa carpa deja de ser de todos, porque pasó a ser ocupado por una persona o por un grupo de personas. Por lo tanto, si esa persona reivindica la titularidad de ese espacio por decirse que integra el pueblo, pues está negando la posibilidad de que otros puedan disponer de ese mismo espacio. Por eso hay que distinguir, en definitiva, pueblo como un elemento componente del Estado, como un elemento del Estado, de lo que es el Estado mismo, porque el Estado es diferente de las personas. Las personas lo integran, pero no son el Estado. La personalidad del Estado es algo, una configuración separada que me permite, en definitiva, reclamarle cuando me genere un daño, y al Estado le permite, en definitiva, proyectarse en el ámbito social, definiendo los espacios de su actuación a partir del poder que le ha sido conferido. Entonces, en definitiva, el Estado es una persona jurídica que tiene un conjunto de competencias propias y específicas otorgadas por la Constitución y por un conjunto de normas y reglas subordinadas a la Constitución. Desde esa perspectiva es diferente de mí, diferente de otro, diferente de cualquier grupo comunitario, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva el Estado va a ser responsable ante mí o ante cualquiera al que el Estado dañe. En definitiva, en esto también se fundamenta la responsabilidad de quienes conducen al Estado, porque en definitiva la persona jurídica está, ahora lo vamos a ver, representada por quienes la conducen, que son las que titularizan ese espacio de poder en un momento determinado. Así que el concepto de personalidad del Estado es un concepto muy importante para el derecho administrativo, para el derecho público en general y para el derecho administrativo en particular, ¿no? Ahora, uno dice, perfecto, el Estado es una persona, pero entonces, ¿cómo se manifiesta? Porque cada uno de los aspectos en que se organiza el Estado tiene personas diferentes, es decir, los legisladores titularizan el poder legislativo, los jueces integran el poder judicial, el ámbito ejecutivo está compuesto por un montón de personas, presidentes, ministros, gobernadores, en fin, etcétera. En definitiva, ¿quién es el que tiene la representación del Estado? Pues acá, desde el punto de vista constitucional, el que representa al Estado generalmente es el titular del poder ejecutivo, gobernador o presidente. Pero el Estado se expresa de múltiples maneras. No es que el Ejecutivo reúna la totalidad de las funciones estatales. En definitiva, él conduce la administración y conduce la estructura estatal. Pero la estructura estatal y la administración es una organización que va más allá del ejercicio de una función presidencial. Un presidente dura 4 años, 8 años, en fin, un tiempo limitado, pero la estructura administrativa va a permanecer. O sea, ¿por qué va a permanecer? Porque es una persona jurídica. La persona jurídica, como las personas físicas, van más allá de las circunstancias. Por lo tanto, no importa quién conduzca hoy, o quién condujo ayer, o quién conduce mañana. Lo cierto es que la existencia del Estado va a tener continuidad más allá de las personas que ejerzan las funciones del poder. Y entonces, ¿cómo yo puedo decir que esto que ha hecho este funcionario se lo puedo atribuir al Estado? ¿Cómo yo sé que eso que
que me dicen que está originado en el Estado es verdaderamente exigible, obligatorio, y se me impone por principio de autoridad. Y entonces acá aparecen una serie de teorías. Una serie de teorías que tratan de explicar esa cuestión, ¿no? Es decir, la del mandato, ¿qué significa? Profesor, Sí. profesor, hay chicos en la sala de espera, dicen en el grupo, que están hace media hora tratando de ¿Tratando de ingresar. entrar? A Sí, ver. disculpe, gracias. No, está todo bien, pero déjeme. A ver, tengo que ver, sala de espera, sí, admitirlos. Ya está. Nos han dado una herramienta poderosa, ¿no? Es decir, ahí está, se están uniendo. Según esto, ya están entrando, sí, perfecto. Avísenme de nuevo, porque yo en la pantalla tengo el Power y al costado tengo imágenes, y no tengo espacio para el chat. Así que en cuanto dos personas más, bueno, otra vez, ya está. Creo que ya están todos. Ya están todos. Bueno, sigamos entonces con el tema. Le decía, estas teorías tratan de explicar de qué manera el Estado se expresa y lo que produce el Estado es exigible al conjunto de las personas, ¿no? Entonces, la teoría del mandato, ¿qué dice? La teoría del mandato lo que dice es que el funcionario está actuando por mandato del Estado, ¿no? Pero la cuestión es que para que el Estado le dé mandato, tiene que haber previamente alguien que esté investido de esa potestad de dar mandato. Y si estamos diciendo que estamos tratando de explicar cómo el Estado se expresa, evidentemente antes del mandatario tiene que haber alguien investido de esa función. Por tanto, la teoría del mandato no me está explicando cómo realmente alguien está investido de esa función o ese poder para poder dar mandato, ¿no? En verdad, es una teoría insatisfactoria, no me está explicando cómo el Estado se expresa, cómo decide, cómo proyecta su autoridad, cómo le exige a las personas cumplir determinadas leyes, etc., ¿no? En la teoría de la representación se da otro fenómeno también, que también no termina de explicar cómo funciona el Estado, porque la representación se da respecto de las personas incapaces o minusválidas. Por lo tanto, el Estado no puede considerarse alguien incapaz o minusválida. De hecho, el Estado está investido de un conjunto importantísimo de competencias y de funciones que ejerce en todos los ámbitos, y desde esa perspectiva, desde ya, entonces, la teoría de la representación no me está explicando a quién represento, porque si estoy representando a un minusválido, esa persona tiene también tener una capacidad de poder expresarse previamente para poder investir a alguien como representante. Entonces, tampoco sirve la cosa. Entonces, se llegó, en esto hay coincidencia prácticamente en toda la doctrina, lo que llamamos teoría del órgano, ¿no es cierto? ¿Qué es la teoría del órgano? Y esto es una teoría en realidad que viene del derecho comercial, no es una teoría desarrollada en el ámbito del derecho administrativo. ¿Por qué del derecho comercial? Porque en el derecho comercial, ustedes saben, hay organizaciones jurídicas, hay personas jurídicas, hay sociedades comerciales, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, asociaciones civiles. Un club es una persona jurídica que tiene forma de asociación civil, es decir, son grupos de personas que se reúnen para cumplir un cometido determinado y por lo tanto eligen una comisión directiva y un presidente para que los represente. Es decir, acá hay un grupo de personas que se da una forma para actuar en conjunto, se da una forma jurídica y decide quiénes son las personas que la van a representar. Es decir, el presidente de un club es el que va a obligar a ese club. Si ese presidente compra un jugador, un club de fútbol, compra un jugador y no lo paga, el club va a ser embargado. Y en definitiva, esa conducta se le va a atribuir al club, no al presidente, ¿no? No al presidente, al club, porque el presidente lo está representando, no actuó a título propio, sino actuó en representación de otro. Por eso la idea originaria de representación, pero que en el Estado no va, porque en la representación se
se refiere que alguien tiene poder de dar mandato para representar. Como en el mandato y la representación ese alguien previo no existe en el Estado, porque si no sería como darse poder a sí mismo, entonces no explican el modo como el Estado se proyecta. Esta teoría del órgano, ¿qué dice en definitiva? Es tan antigua como los griegos, es decir, Aristóteles concebía a la polis, que era la representación estatal de aquella época, como una especie de cuerpo humano. Los cuerpos tienen órganos, tienen brazos, tienen piernas, tienen cabeza, ¿no es cierto? Bueno, el Estado, en esta configuración ideal, tiene que tener órganos que de alguna manera lo expresen. Es decir, son consustanciales a su existencia, es decir, las personas no nacen sin cabeza, nacen consustanciadas con su forma. Bueno, el Estado nace de la misma manera. Obviamente es una construcción ideal, pero es una construcción que de alguna manera puede explicar de qué manera el Estado actúa. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene órganos. ¿Y esos órganos cómo son? Es decir, desde ya que esos órganos no pueden ser entelequias, formas invisibles, tienen que visibilizarse de alguna manera. Y entonces acá viene una concepción que hace una especie de división. Dice, hay órganos función y órganos persona, ¿no? ¿Qué es el órgano función? El órgano función es el que está investido de las funciones y competencias del Estado. Es decir, por ejemplo, el director de tránsito, siguiendo con el ejemplo del carnet de conductor, es el órgano que representa a esa área. Tiene una cantidad de funciones y de competencias que le permiten emitir autorizaciones para que las personas puedan circular, ¿no es cierto? Ese órgano que se llama dirección de tránsito, está titularizado por una persona humana. Entonces, a esa persona humana se llama el órgano persona. O sea, el órgano tiene la construcción jurídica que define qué es lo que puede hacer y con qué alcance, y la intervención de una persona que va a titularizar a ese órgano desde el punto de vista jurídico. Entonces, el que se expresa va a ser la persona humana, pero lo que expresa esa persona humana va a ser el órgano institución, porque el órgano institución es el que está investido de poderes. Por eso los funcionarios, las personas que ejercen funciones, no tienen poder ellos mismos. ¡Mamá, no! Ellos invisten la representación de un órgano. Y desde esa perspectiva, lo que hay que tener claro entonces es que si yo veo al Estado como una entidad que tiene órganos, es decir, que es capaz de proyectarse al medio, moverse, caminar, pensar, decidir, proyectar, evidentemente tengo que entenderlo desde la perspectiva que lo estoy explicando. Es decir, hay un órgano institución, es decir, la configuración del Estado a la que le estoy dando funciones para que haga tal o cual cosa, y hay un órgano persona que titulariza ese órgano institución, que es el que le va a dar voz a ese órgano, a ese órgano institución. Esta concepción permite explicar mucho más claramente cómo el Estado actúa y cómo el Estado obliga. Si yo voy a una mesa de entrada de un organismo público y hago una presentación y después me contestan por una nota, está claro que es el Estado el que se ha pronunciado a través de ese órgano concreto, qué sé yo, la dirección de inmuebles, algunos habrán ido a la dirección de inmuebles, o la dirección de rentas a pagar impuestos, o si los que trabajan claramente tienen esa experiencia, y los que no, seguramente han hecho algún trámite alguna vez de pagar o el impuesto inmobiliario o los servicios públicos de luz, gas, agua, etcétera. Es decir, cada vez que yo voy a un organismo público, por eso se llaman órganos, los organismos públicos, porque viene de órgano, ¿no? Voy a un organismo público, me entiendo con ese órgano en función del servicio que me presta, me está dando una prestación. Por lo tanto, el que se expresa va a ser el titular o todos los empleados que integran ese órgano del Estado. Para mostrar un ejemplo claro de diferencia entre órgano, institución y órgano persona, ¿no? Ustedes imagínense en la Constitución. La Constitución habla de la división de las funciones del poder, habla del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, ¿no es cierto? Bueno, vayan al poder ejecutivo. Entonces el poder ejecutivo está titularizado por una persona que se llama presidente de la nación. Entonces acá tienen la primera división. El órgano institución se llama poder ejecutivo. El órgano persona se llama presidente.
Presidente no es el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, además del presidente, tiene ministros, tiene secretarios de Estado, pero el que lo titulariza y lo conduce es la cabeza, que es el presidente, al que se le dan la mayor cantidad de atribuciones. Entonces, claramente acá distinguimos órgano, institución, Poder Ejecutivo. Órgano, persona, presidente de la nación. El que expresa el Poder Ejecutivo es el presidente de la nación, pero el presidente de la nación no es el Poder Ejecutivo. Lo representa, lo expresa al Poder Ejecutivo. No sé si se entiende esto, es medio complicado, medio abstracto, pero me parece que lo tienen que saber porque de ahí, cuando nosotros empecemos a analizar competencia, por ejemplo, que es uno de los aspectos que tenemos que analizar como parte de las funciones del Estado, tenemos necesariamente que tener claro que las competencias son de los órganos e instituciones y no de las personas que titularizan esos órganos e instituciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ministerio, cualquier ministerio, sí, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es un órgano que está estructurado con personas, con distintas jerarquías, hay ministros, viceministros, directores, secretarios, escuelas, etcétera. El que titulariza ese ministerio es un ministro de Educación, pero el ministro de Educación no es el Ministerio de Educación, lo representa el Ministerio de Educación, lo expresa. Es decir, lo que dice el ministro de Educación está concebido como si fuera que lo dijera el Ministerio de Educación. Dicho esto, ya pensando en que hay una persona, que es la persona jurídica Estado, que tiene forma de órgano y que al estar compuesto por distintos órganos, cada uno de esos órganos se expresan, entonces esa persona jurídica, si bien la va a representar el Poder Ejecutivo desde el punto de vista jurídico, lo cierto es que su acción, su actuación, en su actuación van a intervenir todos quienes integran ese órgano, más allá que finalmente el que titulariza la voluntad de ese órgano va a ser la máxima autoridad correspondiente. Esto tiene que ver después con otro concepto que se llama centralización, ya lo vamos a ver después. Es decir, cada órgano tiene una escala donde hay distintos niveles de funcionarios. El máximo, ¿no es cierto?, es el que centraliza la mayor cantidad de poder, pero no el único que ejercita funciones o poder dentro de esa repartición, ¿no? Entonces, personalidad de estatal como la persona jurídica pública Estado y el órgano como los elementos que integran el Estado y que lo expresan como tal, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver funciones del Estado, ¿no? Obviamente el Estado como persona jurídica, como estructura jurídica, como orden, como representación del orden jurídico máximo, tiene un conjunto de funciones. Nosotros, cuando hablamos de funciones, automáticamente estamos pensando en lo que ya seguramente en la secundaria ustedes habrán escuchado sobre la división de los poderes que concibió Montesquieu, ¿no? En realidad, la división de poderes fue un proceso, ya casi un siglo antes, Hobbes, Locke, un filósofo inglés, ya había concebido la división de estos dos grandes órganos, que era el Parlamento y el Rey, con lo cual ya había dos órganos que de alguna manera disputaban los espacios de poder en la organización del Estado. Ya la justicia todavía no se concebía como un órgano independiente, como una función independiente, sino una función que integraba el Parlamento, no el poder, no la monarquía, que sería lo que sería el Poder Ejecutivo, sino el Parlamento. Esto fue evolucionando y se fue entendiendo que era necesario tener un órgano independiente que de alguna manera le garantizara a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos frente a los otros dos órganos que ejercían la titularidad del poder político, que eran el Parlamento y la monarquía, o las legislaturas y los ejecutivos. Entonces acá va surgiendo esta idea que desemboca en Montesquieu, que digamos, desarrolla y fundamenta por qué necesariamente hay que dividir el poder, por qué hay que hacer que entre las distintas funciones, que el poder es uno solo, pero que tiene funciones, y que esas funciones tienen que controlarse entre sí. La función legislativa, la función ejecutiva y la judicial tienen que tener controles interrelacionados. Ninguno puede ejercer la totalidad de su poder, sino necesariamente va a tener una interacción con el otro y la posibilidad de control desde el otro, a través de distintos mecanismos. Y mientras más dividido esté el poder, más limitaciones va a haber
a la proyección del poder sobre la libertad y más garantías a la libertad van a existir. Entonces, es muy importante que en un sistema que los ingleses llaman check and balances, es decir, un sistema de equilibrio, necesariamente de equilibrio de función del poder, que en esta interrelación vayan limitándose y por tanto en esa interacción creando condiciones para un ejercicio más expansivo de la libertad que hasta antes de esta concepción implicaba una subordinación completa a los monarcas absolutos, ¿no es cierto? Entonces, por eso de esta idea de la separación de funciones del poder surge una serie de consecuencias en el ámbito administrativo. Fíjense ustedes que en la página del Power que están viendo, decimos que 3 son las funciones del Estado: administrar, legislar y juzgar, ¿no? Y es una separación excluyente. Esto es una concepción primaria, digamos, ¿no es cierto? A cada órgano se le asigna una competencia predominante y se le prohíbe ejercitar otras que no sean esas que tiene atribuidas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, como se le han dado relaciones de coordinación y de interacción, también se permite que unos controlen ciertas actividades del otro. Y en esa interacción y control es cuando se fijan los límites al ejercicio del poder, ¿no es cierto? Por eso se dice que la transferencia del poder siempre va a ser limitada, ¿no? Siempre va a estar limitada. De hecho, las constituciones establecen una serie de vallas a la transferencia de competencias, de funciones por parte de los organismos del Estado. Ahora bien, dijimos que la Constitución y los filósofos anteriores que han dado fundamento a la inclusión en las constituciones de esta división del poder en 3 partes, el ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no es cierto?, en los hechos no se corresponden a las mismas funciones. Es decir, una cosa es describir una función, es decir, una actividad o una acción del Estado, y otra cosa es decir qué poder va a ejercer cada función. Entonces, de golpe, cuando empezamos a ver la cuestión desde la perspectiva de las funciones, vemos que no necesariamente las funciones encajan en la división clásica del poder tripartito, ¿no? Porque el Estado ejerce básicamente 4 funciones, es decir, administra, legisla, juzga y gestiona y gobierna. Es decir, la función de gobierno no es administrar, no es legislar, no es juzgar, es mucho más que eso. Entonces, si las funciones son efectivamente 4 y los órganos de poder 3, ¿no?, entonces hay algo que debe explicarse. Tenemos que ver de qué manera hacemos que encaje cada función en cada uno de los órganos del Estado. Entonces yo tengo por un lado 3 órganos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, pero tengo 4 funciones: la función gubernativa, la función ejecutiva, la función jurisdiccional y la función legislativa. Y dije jurisdiccional y no judicial, ¿no? Jurisdiccional, es decir, función gubernativa, función ejecutiva o función administrativa, que es la que nos va a interesar a nosotros en el desarrollo de esta materia, la función legislativa y la función jurisdiccional, ¿no? Hay autores que de alguna manera cuestionan la existencia de la función gubernativa, porque la función gubernativa tiene una serie de características que ya vamos a ver que ellos niegan. Entonces, en los hechos, ellos mantienen que hay en definitiva 3 funciones y que no hay que hablar de función gubernativa. Esta no es el criterio mayoritario. De hecho, hay autores que hablan de función gubernativa o función institucional, que es una función que está por encima de las funciones operativas del Estado de administrar, legislar y juzgar. Y entonces, bueno, en este debate prácticamente la gran mayoría de los autores aceptan entonces que hay 4 funciones y 3 poderes, que obviamente estas funciones se distribuyen entre los distintos poderes. Para esclarecer un poquito más, vamos a avanzar en la consideración de cada una de estas funciones, porque en definitiva lo que ya vimos, lo que estamos estableciendo, es que división de poderes necesariamente trae aparejada una separación de funciones, pero que las funciones no son necesariamente iguales a la clasificación de la división de poderes. Hay una separación de funciones que implica una separación de órganos. Entonces, esto nos permite hacer que los poderes distribuidos se contengan entre sí. El poder controla y contiene al poder. Esta era la genial concepción de Montesquieu cuando hace referencia a la división de poderes y la manera en cómo se preserva la libertad a partir de la idea de que
los poderes se interrelacionan, interactúan y se controlan entre sí, ¿no? Veamos un poco la idea de la función legislativa. ¿Qué es la función legislativa? Ustedes ya imaginarán, bueno, está la legislatura o el Congreso Nacional, que son los que emiten las leyes de la nación, ¿no? Ya vamos a ver qué es ley, pero les anticipo un concepto, es decir, toda ley es una regla de conducta, es decir, es un precepto es regla de conducta, una regla de conducta de carácter general y abstracto, porque no se refiere la ley a un caso puntual, sino se refiere a todo un conjunto de casos que caen dentro de sus prescripciones, ¿no? Entonces, cuando el legislador legisla, y es decir, está emitiendo leyes, está definiendo, en definitiva, reglas de conducta. Todas las leyes refieren a reglas de conducta. Si hay una ley, por ejemplo, que diga que hay que hacer una obra, por ejemplo, se sale una ley para autorizar la realización de un hospital, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero un hospital no es una regla de conducta. Sí lo es, porque la ley está creando una directiva al funcionario para que haga esto que es objeto de la norma. Es decir, la ley autoriza a construir un hospital, pero automáticamente está diciendo que todos los órganos del Estado competentes relacionados con la realización de esta obra tienen que proceder a concretarla, porque de lo contrario va a haber una omisión de las funciones que tienen encomendadas estos funcionarios, de tal manera que siempre, toda ley implica siempre una directiva, una regla de conducta dirigida hacia alguien, hacia un funcionario, hacia un ciudadano, hacia una comunidad, a una sociedad, en fin, a cualquiera de las formas en que se expresa el actuar humano. En definitiva, la función legislativa que crea normas, establece a través de las normas reglas de conducta. Ahora bien, en la función legislativa, una función que está descrita en la Constitución y está regulada por la Constitución. Cuando uno ve las competencias que tiene el Congreso de la Nación para ir a la Constitución Nacional, se da cuenta que tiene una cantidad importantísima de funciones que tienen carácter político, obviamente, y el Congreso está habilitado a hacer una cantidad muy grande de actividades que tengan que ver con la organización del Estado, la función, el progreso, el bienestar, la creación de áreas educativas, universidades, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, es una función que obviamente refleja una actividad del Estado, es decir, estamos hablando de funciones del Estado, ¿no? Es decir, funciones del Estado. Ya dijimos que el Estado tiene sus elementos, cómo se compone, que se expresa a través de órganos, etcétera. Por lo tanto, estas funciones, estamos hablando, son funciones del Estado. Siendo una función del Estado, la función legislativa es obviamente una actividad estatal, ¿no es cierto? Siendo una actividad estatal, se dice que es reglado discrecional. ¿Qué significa esto? Significa que la función legislativa la ley por ser ley siempre es novedosa, porque está recogiendo alguna situación que antes no estaba reglada. O sea, no importa si los hechos de la ley ya venían discutiéndose hace mucho en la sociedad, si la gente los demandaba y todo el mundo estaba de acuerdo en que había que hacer algo respecto de eso, sino que en el momento en que esa iniciativa o esos pareceres, sentires o demandas populares se traducen en una ley, por lo tanto, esa ley va a ser novedosa, pues significa que va a tener un contenido que antes no estaba en una ley. Por eso las leyes son siempre novedosas, pero son regladas o discrecionales en la medida en que la decisión surge de una habilitación expresa, como la Constitución, por ejemplo. Es decir, ¿cuál es una decisión reglada desde el punto de vista legislativo? Reglada significa que está establecida una regla en un precepto anterior. Por ejemplo, dictar el presupuesto de la Nación. El Poder Legislativo aprueba el presupuesto de la Nación Argentina. Ustedes saben que el presupuesto, estamos en el ámbito de la contabilidad pública, es necesariamente una de las herramientas más importantes que tiene el Estado para actuar. Es verdaderamente un instrumento del ejercicio de la política, del ejercicio del poder, que planifica el actuar estatal durante un periodo determinado. Entonces, al tener una obligación el Poder Legislativo de sancionar el presupuesto, la Constitución no dice cuál va a ser el contenido, lo que dice es que tiene que sancionarlo, está ejercitando una función reglada porque está expresamente prevista en una norma previa. Pero también va a ser discrecional esa función porque muchas de las iniciativas que se crean en el ámbito legislativo son novedosas, es decir,
estamos regulando cuestiones que antes no estaban reguladas y que la sociedad nos está demandando que las contengamos en preceptos legales. Una quizá de los temas más sensibles, importantes y de mayor desarrollo en estos últimos tiempos son las cuestiones de género, por ejemplo. En las cuestiones de género, claramente hay toda una función política discrecional que va modificando condiciones preexistentes para lograr objetivos determinados a través de estos procesos y de estas finalidades que tienen que ver las perspectivas de género. Entonces ahí sí hay un margen de discrecionalidad, es decir, un margen creativo del Congreso para ir imponiendo determinadas reglas o límites en este campo específico, pero de esto se puede hablar de todos los ámbitos, es decir, desde la realización de obras, desde las iniciativas educativas, es decir, cualquier ámbito que ustedes crean importante puede ser materia u objeto de una ley. Y por lo tanto, ahí el Congreso o la legislatura provincial tiene un margen de acción, de pensamiento, de creatividad para poder definir su contenido e impulsarlo en consecuencia. Entonces acá hay una función, una actividad estatal que tiene un contenido a veces reglado, a veces discrecional, que tiene límites constitucionales porque el Congreso no puede sancionar cualquier ley. Tiene que sancionar una ley que se ajuste y esté en el contexto de los límites jurídicos de la Constitución. Es decir, uno no puede dictar una norma contra la Constitución. De hecho, cuando eso sucede, automáticamente esa norma va a quedar descalificada. Hay en todos los estados, tanto en el nacional, el Estado federal como los provinciales, procedimientos para la descalificación de disposiciones que no se ajustan a la Constitución. Esto lo vamos a ver cuando veamos ley, cuando veamos fuentes, pero ya vamos sabiendo que la función legislativa tiene límites, por más discrecionalidad que haya, hay límites jurídicos. No se puede crear cualquier derecho, necesariamente tiene que ser un derecho subordinado a la Constitución. Y de ella que es una función privativa del órgano legislativo, solo el poder legislativo puede crear leyes. En esto de la división de poderes, esta es una cuestión muy importante porque de alguna manera no es que el hecho de que sea una función exclusiva no pueda ser controlada. Sí, lo es. De hecho, el mismo régimen establece que el proceso judicial puede descalificar una ley. Por lo tanto, el legislativo, si bien tiene un amplio margen para sancionar leyes, siendo el único que lo puede hacer, también es cierto que tiene un efecto de control por parte de la función jurisdiccional que va a confrontar lo que se decida con la Constitución y si no se ajusta a la Constitución la va a descalificar, la va a invalidar, ¿no es cierto? Por lo tanto, la función legislativa es una actividad estatal, reglada, privativa del órgano legislativo, es decir, poder legislativo, el Congreso de la Nación, y que va a tener efectos jurídicos generales, o sea, para toda la sociedad, ¿no? Impersonal, la ley siempre es impersonal, la ley nunca se dirige a una persona concreta. La ley no está definida para Juan o para Pedro, o para María o para Susana. La ley es siempre impersonal, ¿no? Cuando el Congreso sanciona una ley con nombre y apellido, no hablamos de ley en sentido estricto. Eso es, en todo caso, un acto administrativo que tiene forma legal porque en definitiva se refiere a un caso concreto. Que son los casos, por ejemplo, a veces pasa que el Congreso concede alguna pensión, por ejemplo. Cuando concede una pensión a determinada persona por determinadas circunstancias, por ejemplo, los héroes de Malvinas, no está estrictamente ejercitando función legislativa, sino otro tipo de función, pero de la que tiene competencia, ¿no? Si se entiende, si no, por favor, vamos viendo después las preguntas. ¿Cuál es la función jurisdiccional? Sí. Entonces, ¿esto se ve reflejado a través de las sentencias, más que nada? No, porque las sentencias son singulares, o sea, usted piense que una sentencia solo puede... Ahora vamos a ver eso cuando vemos función jurisdiccional. La sentencia se refiere a un caso concreto, nunca a una situación general. Una sentencia puede descalificar la aplicación de una ley al caso concreto, salvo que haya una acción de inconstitucionalidad. En ese caso, pero igualmente se va a producir una descalificación de la aplicación de esa norma a ese caso, pero nunca el Poder Judicial puede derogar una norma legislativa. Esto no puede ser. En el sistema constitucional nacional, en la provincia hay un mecanismo muy específico, bueno, ya se los explico ahora que vemos el tema. Entonces, la función legislativa es la actividad que permite
a un órgano del Estado crear e imponer a los ciudadanos, a la gente, reglas de conducta. Una norma siempre se refiere de una manera general, abstracta, impersonal, a un conjunto de personas y de conductas que, si esas conductas son actuadas por las personas, caen dentro de la ley. En una ley penal, lo que la ley penal sanciona no puede ser realizado una persona, y si una persona lo hace, va a ser sancionada conforme ese régimen. Este es el punto, ¿no? Por eso las leyes crean reglas de conducta, ¿no? ¿Qué es la función jurisdiccional? Es decir, la palabra jurisdiccional tiene, obviamente, una raíz latina, romana. Básicamente, jurisdiccional, la jurisdictio, es decir el derecho. Es decir, quien tiene la función jurisdiccional dice el derecho. Es decir, le da interpretación y aplicación al caso concreto, no a la generalidad, sino a la situación particular que se plantea. Y esa situación particular, que puede ser orden civil, penal, laboral, minero, lo que sea, en todos los órdenes de las ramas del derecho, es una función que en general, está en manos de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Y digo en general, ¿por qué? Porque también es cierto que la función jurisdiccional también está titularizada por algunos órganos administrativos. Fíjense ustedes que a nivel nacional, por ejemplo, está el Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación es un órgano de carácter administrativo, que tiene competencias jurisdiccionales, es decir, juzga en relación a cuestiones tributarias que se plantean en el ámbito nacional, ¿no? Desde ya que la condición para que exista un órgano administrativo que ejerza la función jurisdiccional es que esa decisión que tome ese órgano administrativo sea luego controlada judicialmente. Es decir, los órganos administrativos, por más función jurisdiccional que tengan, no van a tener nunca la última palabra. La última palabra en materia de interpretación o aplicación legal la va a tener siempre el Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Judicial? Porque el Poder Judicial está estructurado como si fuera un órgano objetivo, ajeno a los intereses de las partes. ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial? O sea, ¿cuál es si se quiere, la única función del Poder Judicial? ¿No es cierto? Dirimir conflictos. O sea, el Poder Judicial está creado para resolver los conflictos con las personas, los conflictos con la ley, o sea, los conflictos en el sistema penal, los conflictos en el sistema administrativo. Es decir, todo conflicto necesariamente, cuando las partes no se ponen de acuerdo, necesariamente va a ser dirimido finalmente en el Poder Judicial. Por eso los jueces son los que tienen la competencia para definir si una determinada norma o ley es acorde o se corresponde con los principios constitucionales. Y por eso el juez tiene la posibilidad de descalificar esa norma en relación al caso concreto que se aplica, cuando la norma, en ese caso, confronta con derechos constitucionales, ¿no? Entonces, puede haber función jurisdiccional en el ámbito de la administración, en algunos órganos creados para resolver conflictos entre los particulares y la administración, por ejemplo, los tributarios, o el Tribunal de Defensa de la Competencia, por ejemplo. Hay un órgano nacional muy específico, que se llama Tribunal de Defensa de la Competencia, que atiende cuestiones de alteración de la competencia en el mercado. Es decir, cuando hay una empresa monopólica o cuando hay una empresa que tiene una posición dominante y quiere imponer condiciones de comercialización de determinados productos, estas cuestiones se resuelven ante este Tribunal de Defensa de la Competencia, que es un tribunal antiguo, que tiene una competencia muy interesante y resuelve verdaderamente con un efecto devastador muchas veces en las empresas que tienen que atender a los derechos de los particulares o de otras empresas a las que afectan, pero no tienen la última palabra, porque las decisiones de estos órganos administrativos que tienen función jurisdiccional van a ser siempre controladas por el Poder Judicial, que va a tener siempre la última palabra. La última palabra en materia de derecho va a ser siempre el Poder Judicial, ¿no? Y volviendo al tema entonces, el Poder Judicial tiene como función dirimir conflictos. ¿Y con qué efecto? O sea, lo que dice el Poder Judicial, es decir, lo que dice una sentencia firme, una sentencia que ya no tiene posibilidad de ser recurrida o cuestionada, ¿no? Es lo que se llama la verdad legal. O sea, una vez que el juez resuelve y esa sentencia
queda sellada, es decir, es consentida por las partes, o se le agota a la parte la posibilidad de interponer algún recurso o alguna impugnación, esa sentencia adquiere la forma de verdad legal y tiene que ser cumplida como si fuera una ley, ¿no? Y si no es cumplida, hay un conjunto de sanciones que van a imponer los jueces a los efectos de obligar a que se cumpla su decisión, ¿no? Los jueces tienen un enorme poder, pero tienen un enorme poder en el caso concreto. Los jueces nunca resuelven de manera general. Y esa es justamente una de las limitaciones a su poder. Si no existe el caso que se les plantee, a los efectos de decidir, los jueces no pueden intervenir. No pueden intervenir en oficios, simplemente porque ven algo mal. El impulso de la acción judicial, la intervención del Poder Judicial, siempre es a partir de la iniciativa de una parte que dice que ha sido perjudicada en sus derechos, ¿no es cierto? Cuando eso sucede, el juez interviene. De lo contrario, el juez no puede intervenir. Nunca el juez puede tomar iniciativa propia para intervenir en un conflicto o resolver alguna cuestión general sobre las leyes, ¿no? Esto le tiene que quedar claro. Por eso el Poder Jurisdiccional es un poder muy fuerte, pero limitado. Y esto es lo que hace al equilibrio del poder. Entonces, el juez resuelve conflictos de intereses que, en definitiva, con fuerza de verdad legal, controversias entre partes con fuerza de verdad legal. Cuando se trata, por ejemplo, puede pasar un caso en donde se pelee el intendente municipal con el Consejo Deliberante. Y entonces el Consejo Deliberante dice, no, yo tengo esta competencia, usted tiene que hacer tal cosa, y el intendente resiste y dice, no, estas no son competencias suyas, son mías, en definitiva ustedes no pueden hacerlo. Cuando se produce un conflicto entre órganos políticos, interviene el Poder Judicial. Hay un conflicto, hay una controversia entre dos partes, el Consejo Deliberante, el intendente, que son dos partes, por más que ambos integren la municipalidad, y el que va a resolver ese conflicto va a ser el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial decide con fuerza de verdad legal controversia de partes, para determinar y restablecer el derecho en el caso concreto. Fíjense bien en la filmina, la definición contiene todos los elementos que les vengo explicando. Siempre el juez interviene en un caso concreto, jamás desde el punto de vista de la abstracción, desde la generalidad, ¿no? Es una función obviamente altamente especializada. Acuérdense que cuando hablamos de Estado ayer, yo les dije que quienes analizaban el Estado señalaban básicamente dos elementos importantes, ¿no? Es decir, que el Estado tenía que tener un aparato que de alguna manera se encargara de la prestación y realización de los servicios comunitarios, estatales, públicos o servicios públicos, y la expropiación del poder punitivo, es decir, el poder que se llama de las armas. El Estado absorbió la totalidad del poder punitivo, no hay más venganza. En la antigüedad, los conflictos de injusticia se resolvían entre las partes a través, obviamente, de la venganza. Y la venganza es como una espiral, ¿no es cierto? Es decir, me mató a mi hermano, le maté a su hermano, pero como le maté a un hermano, el otro me mata a otro hermano. Es decir, en una espiral de violencia que no termina nunca. Lo que hace la función jurisdiccional es privar a las personas de tomar justicia por mano propia y obligarlas a seguir un proceso jurídico ante el ámbito judicial para poder resolver estas cuestiones, cualquiera sean las cuestiones y los conflictos. Todos los conflictos son resueltos por el Poder Judicial, ¿no? Vimos función legislativa, vemos función jurisdiccional, veamos ahora la función administrativa. Acá estamos en problemas, porque acá, a ver, la función legislativa la tiene como función exclusiva el Poder Legislativo, el que sanciona leyes. La función jurisdiccional la tiene mayoritariamente el Poder Judicial. Les dije que había algunos órganos administrativos que ejercían una función jurisdiccional limitada, pero siempre iban a estar controlados por el Poder Judicial. En definitiva, la función judicial es una función del Poder Judicial y es exclusiva y excluyente, en definitiva, de dirimir conflictos en derecho, ¿no es cierto? Pero la función administrativa, la cosa es más complicada, porque uno de los conflictos que ha habido desde el principio en el ámbito administrativo era cómo definir la función administrativa, porque
hay una enorme cantidad de actividades que realiza el Estado. Ustedes imagínense solamente los ministerios. En Salta hay 20 ministerios. Ministerio de los pueblos originarios, Ministerio del Hambre, Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Seguridad, Ministerio de Obras Públicas, de Infraestructura, de Economía, de Hacienda. Es decir, tenemos a nivel nacional y a nivel provincial una cantidad importantísima de ministerios. Cada nombre, ejemplo, Ministerio de Educación, hace referencia a toda una rama de actividades, que es el Ministerio de Educación en la provincia, no solo dicta las normas vinculadas al cumplimiento de la función educativa, sino también organiza y conduce escuelas, reparticiones, órganos de apoyo, de compras, departamentos de compras para abastecer a las escuelas, obras públicas de escuelas. Es decir, usted imagínense la amplitud, es decir, tiene que designar docentes a través de concursos, entonces tiene órganos que atienden los concursos, miles de concursos para poder cumplir y cubrir los cargos docentes, miles de horas cátedra, insisto, miles, de tal manera que si uno se ubica solo en uno de los órganos de los 20 ministerios, de los 15, es decir, las provincias tienen en casi todos más de 10, seguro, a diferencia de una vieja tradición constitucional que los limitaba. Imagínense, la Constitución de la Nación de 1853, que estuvo vigente hasta en ese aspecto, hasta su reforma en 1994, decía 5 ministerios, ¿no? Hoy 5 ministerios para la complejidad que tiene que atender el Estado serían muy pocos, pero bueno, cada uno de ellos tiene un árbol de actividades. Entonces, en los hechos, todos ejercen función administrativa, compran, deciden, nombran, organizan, sancionan, es decir, cumplen un montón de actividades. Solo en un ámbito, multiplique eso por la cantidad de ministerios y de órganos del Estado, la actividad se le va al infinito. El Estado trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, los temas de seguridad, los temas policiales, imagínense, hay funciones que se terminan en cierta franja horaria, pero el Estado como tal no duerme nunca. Siempre está funcionando, siempre está ejerciendo poder, siempre está decidiendo, siempre está actuando, siempre está presente en un montón, aunque sea en teléfono. Con el tema del COVID, por ejemplo, se han habilitado sistemas telefónicos 24 horas para hacer un seguimiento de los casos. Es el Estado presente, el Estado funcionando en el ámbito de la salud, ¿no es cierto? Entonces, bueno, usted imagínense que cuando hablamos de actividad administrativa hablamos de una cantidad enorme de actividades, cientos de miles de actividades que se producen y se deciden todos los días, desde que prender la luz hasta hacer un trámite para una habilitación comercial o hasta sacar un carnet de tránsito. Todo es actividad administrativa. Entonces es muy difícil tener un solo concepto de actividad administrativa, porque es tan variada, tan amplia, tan compleja, que prácticamente ningún autor se puso de acuerdo con la definición de función administrativa. Entonces, en los hechos, se decidió que, antes que una definición, en todo caso, describamos qué es, ¿no es cierto? Describamos qué es. Es decir, no la definamos, pero describamos de qué se trata, de qué manera, con una terminología, con cierta abstracción, podemos comprender a toda la actividad, ¿no es cierto? Obviamente hay autores que establecen funciones. Yo he puesto en la filmina, en la página, una pequeña definición: actividad desplegada por órganos públicos en relación jerárquica para la ejecución concreta y práctica de los cometidos estatales. Es más que una definición, una descripción. Es decir, yo creo que el segundo párrafo, en definitiva, está diciendo cuáles son los contenidos de la actividad administrativa. Es una actividad directa porque es inmediata, directiva, de gestión, de servicio. Es decir, el objeto de la actividad administrativa, de la función administrativa, es realizar los fines del Estado, que como estamos viendo son miles. Entonces, si el objeto de la función administrativa es realizar los fines del Estado a través de múltiples variantes de órganos y de personas, obviamente tenemos que describirla. Entonces, lo que decimos es una actividad permanente, concreta, porque siempre la actividad administrativa es concreta, decide sobre esta situación en este momento determinado y dentro de 5 minutos voy a resolver sobre otra situación en este momento determinado. Es una función permanente, directa, ¿no? De ejecución de actos y cometidos estatales. Y es práctica, porque la función administrativa apunta a resolver los problemas prácticos de la sociedad.
del Estado y de la sociedad. No apunta a las abstracciones legales. Esto es una función legislativa. Lo que apunta es a resolver los problemas concretos que tienen las personas que se vinculan con el Estado, dependen del Estado, se relacionan con el Estado. Necesitamos entonces en la función administrativa realizar una función práctica, concreta, permanente. Insisto, el Estado trabaja permanentemente, nunca cierra, jamás cierra, aunque parezca, pero nunca cierra, y siempre están las cuestiones que suscitan la aplicación de normas, los conflictos, las realidades colectivas, personales, individuales. Con el COVID ha habido una cantidad enorme de consecuencias en distintos ámbitos, se han reducido obras, se han limitado actividades del Estado en función de la prioridad de la salud pública, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, acá el núcleo del derecho administrativo es la función administrativa. Ahora, ¿a quién pertenece la función administrativa? Porque el legislativo, para poder funcionar, necesita personal, necesita comprar bienes, necesita tener un edificio, necesita tener un recinto donde actuar, elementos tecnológicos. Es decir, para hacer todo eso tiene que ejercer función administrativa, o sea, tiene que comprar, designar, movilizar, prestar servicios. O sea, y el Poder Judicial también, o sea, hay que comprar papel, hay que armar los expedientes, tenemos que tener mesa de entrada, organización interna. Es decir, está claro que la función administrativa es una función que van a ejercer los tres poderes del Estado. Sí es cierto que cuantitativamente la mayor parte de los cometidos administrativos están en titularización del Poder Ejecutivo. O sea, si fuera por cantidad, está claro que el Poder Ejecutivo tiene a su cargo la realización del 95% de la función administrativa. Pero está claro que no la ejerce al 100%, porque tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo ejercen función administrativa, porque hacen todas estas cosas de la misma manera que lo hace el Ejecutivo en otra dimensión, en otro volumen, en otro tamaño, ¿no? Entonces, acá viene la primera cuestión. La función legislativa es una función exclusiva del Poder Legislativo, la de legislar. La función de juzgar y declarar con fuerza de verdad legal la aplicación del derecho a un conflicto es una función exclusiva del Poder Judicial, que no la ejercen otros órganos. Sin embargo, la función administrativa, que históricamente decíamos pertenece al Ejecutivo, ya vemos que no pertenece al Ejecutivo. Es una función que en realidad ejercen todos los órganos del Estado, sean o no pertenecientes al Ejecutivo, porque en definitiva estos órganos actúan, funcionan, para funcionar necesitan medios, bienes, personal, todo eso motiva y desarrolla, impulsa la función administrativa. Entonces queda claro entonces que si la función legislativa y la función judicial son exclusivas de determinados órganos, la función administrativa no lo es. La función administrativa pertenece a todos los órganos del Estado y la ejercen todos bajo los mismos principios, aunque cuantitativamente sea el Poder Ejecutivo el que tenga el mayor campo de acción en este contexto, ¿no? Esto que quede claro, porque cuando hablamos de función administrativa no hablamos de Poder Ejecutivo, ¿sí? Hablamos de función administrativa. Después tenemos que ubicar quién la ha ejercido la función administrativa, si alguno de los tres poderes, ¿no? Y entonces, si esto es así, o sea, ya decidimos la función administrativa, la función legislativa y judicial, ¿qué es la función gubernativa que algunos autores cuestionan, ¿no? Y acá entramos en un campo que es el campo típicamente del poder político, del poder y de la política, porque desde ya que la función gubernativa no es una función regulada por el derecho administrativo, pero tenemos que distinguirla para saber que no es función administrativa. Acá se trata del ejercicio de los poderes específicos que tienen los órganos del Estado, es decir, los órganos de la división del poder, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En realidad, si es una actividad discrecional, por ejemplo, una función gubernativa sería, por ejemplo, promover la reforma constitucional. Cuando hablamos de función gubernativa, estamos hablando de aquello que se conoce como actos políticos o actos institucionales. Los actos políticos, los actos institucionales, son actos que tienen que ver con los aspectos sustantivos de la existencia del Estado, con sus aspectos fundantes, con sus aspectos organizacionales, con, en definitiva, la distribución o el ejercicio de la matriz de poder que la misma Constitución establece. Por lo tanto,
Cuando hablamos de actos de función gubernativa, hablamos de los actos típicos del poder, ¿no? Entonces, por eso decimos que comprende el dictado de las grandes directrices de la orientación política de un país, comprende intereses vitales de la comunidad, del Estado, y a veces la misma existencia del Estado. Por ejemplo, la función gubernativa está muy bien descrita en los artículos que establecen de la Constitución que establecen las competencias del Congreso y del Poder Ejecutivo. Lean el artículo 99 o el artículo 75 en todos sus incisos, y cada una de esas funciones son funciones gubernativas. Cuando el Estado sanciona el presupuesto, ejerce una función de poder, una función política. Cuando el Estado declara la guerra, cuando el Estado fija el valor de la moneda, cuando el Estado declara el estado de sitio, cuando son funciones típicamente políticas y que están distribuidas entre los dos órganos que claramente conducen el poder del Estado, que son el legislativo y el poder ejecutivo. El poder ejecutivo y el legislativo, a veces hay funciones que están dadas a los dos. Por ejemplo, la iniciativa de intervenir en una provincia puede partir del Ejecutivo, que la puede tomar en ausencia del Congreso, pero después va a ser validada por el Congreso. Designar un juez, por ejemplo, implica que el Ejecutivo recibe una terna del Consejo de la Magistratura y le pide acuerdo al Senado. O sea, están interviniendo dos órganos para la designación de un funcionario que integre el Poder Judicial. No es una función de uno solo. Hay un procedimiento que divide las funciones. Celebrar tratados con potencias extranjeras, por ejemplo, es una iniciativa que va a tener el Ejecutivo. El Ejecutivo es el único que puede tomar iniciativa para hacer un tratado con una potencia extranjera, pero para que ese tratado tenga validez necesita ser aprobado por el Congreso. O sea, el Ejecutivo puede tener la iniciativa que quiera, pero ese tratado que celebra el Ejecutivo no va a tener valor alguno si no es después aprobado por el Congreso. O sea, es una función que se les da a los dos órganos que integran lo que llamamos el gobierno de la nación, ¿no? No es porque los jueces no gobiernan, pero los jueces gobiernan de una manera muy singular. Acuérdense lo que les dije recién, que el juez solo puede pronunciarse respecto a una decisión como la validez de una ley a través de un caso concreto, no a través de una norma general. Entonces, la función gubernativa básicamente está en cabeza de dos órganos del poder, el poder legislativo y el poder ejecutivo. A veces son funciones propias de cada uno y a veces son funciones que tienen que actuar entre los dos. Por supuesto, a partir de los preceptos de la normativa constitucional que dice cómo se debe hacer, cuál debe ser el trámite que debe seguirse. Entonces, estos actos que son resultado del ejercicio de la función gubernativa se llaman actos políticos o actos institucionales. ¿Qué cualidad tienen estos actos políticos? En general, se dice que los actos políticos no pueden ser controlados judicialmente. Es decir, los jueces no pueden inmiscuirse en la validez o en el análisis de los actos políticos. Por ejemplo, sería inconcebible que un juez pudiera objetar una declaración de guerra que hace el Ejecutivo con acuerdo del Congreso, ¿no es cierto? Esto sería imposible. Un juez no puede tener la mirada integral del país, ni mucho menos asumir su defensa. No tiene ninguna posibilidad de conducir las fuerzas militares o las de seguridad. Esas son funciones del Ejecutivo y normadas por el Poder Legislativo. De tal manera que lo que se dice de la función política es que están exentas de control judicial. En los hechos, esto, digamos que en general hay acuerdo que esto es así. Pero, ¿quién dice que es una función política? Porque no es que porque esté escrito necesariamente el Ejecutivo o el Legislativo la van a ejercer de la manera en que la Constitución lo prescribe, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces, en los hechos, la realidad es que la función política en sí, si bien corresponde al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, son los jueces los que van a definir si hay algún planteo concreto, si verdaderamente se trata de una función política. Si es política no se van a meter, en el sentido de que ellos mismos van a decir, es una función política, entonces nosotros no podemos resolver nada al respecto porque pertenece a otros poderes. Pero para que ocurra eso, antes se habrán pronunciado si es o no una cuestión política. Fíjense un caso. La Constitución dice que el Congreso es
único responsable y el único que puede abrir juicio sobre los títulos de los legisladores que se incorporan. O sea, electo un legislador en una provincia, los tribunales electorales le dan el certificado y el documento que los habilita como tales, ellos llegan al Congreso y ese título, esa constancia de que son electos legisladores, pasa por una comisión del mismo Congreso que analiza ese título. Esa comisión puede objetar ese título y impedir que el legislador se incorpore. La Constitución expresamente establece las causales, ¿no? Y esto nunca había sucedido hasta un caso que se llama el caso Bussi, hace ya como 20 años, donde la Comisión del Congreso dijo, no, este señor está imputado de delitos de lesa humanidad y por lo tanto no tiene la habilidad para entrar al Congreso. Y el Congreso impidió, es decir, la Cámara de Diputados impidió su ingreso como legislador. Obviamente se planteó una cuestión judicial. ¿Y los jueces qué dijeron? Los jueces dijeron, sí, efectivamente, acá hay una serie de cuestiones, pero lo primero que decidieron es, ¿podemos intervenir o no? Y dijeron, sí, podemos intervenir, porque la Constitución nos habilita a intervenir en todos los conflictos que se sucedan con motivo de la aplicación constitucional. Entonces, podemos intervenir, pero una vez que decidieron intervenir, analizando la cuestión en sí, dijeron, no, acá no podemos invalidar la decisión de la Cámara porque esta se trata de una cuestión política. Entonces, en los hechos, lo que decidió esta comisión es válido y nosotros no podemos anularlo. O sea, los jueces analizaron la cuestión, se habilitaron para intervenir, analizaron los argumentos y dijeron, se ajusta a la Constitución, por lo tanto, es válido. Pero intervinieron. Es decir, no pueden modificar la decisión política si esta decisión política ha sido adoptada en función de las prescripciones que la misma Constitución establece. Bueno, esta cuestión de la función gubernativa es realmente importante, pero el objeto del derecho administrativo es la función administrativa. Y sobre eso es que vamos a ver y vamos a desarrollar en los siguientes puntos del programa. Por lo tanto, esta clasificación de la función del Estado es para que nos vamos ubicando en cuál es, en definitiva, el ámbito en el que opera el derecho administrativo. No es en el de la función judicial, no es en el de la función administrativa, no es en el de la función gubernativa, es en el de la función administrativa, que no es la función exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que es un tipo de función que ejercen los tres poderes del Estado de una manera diferenciada, bajo los mismos principios y normas, pero que obviamente tiene mayoritariamente intervención en el Poder Ejecutivo. No exclusivamente, pero mayoritariamente, ¿no? Y acá viene entonces la consecuencia de que establezcamos los órganos del Estado, porque así como establecimos las funciones del poder, el ejercicio del poder está titularizado en un conjunto de órganos. Esos órganos están establecidos en la Constitución. Después la misma Constitución le da a estos órganos la posibilidad de distribuir esas funciones que la Constitución les concede en órganos inferiores. Por lo tanto, por ejemplo, el presidente de la Nación, el Congreso sanciona la ley de ministerios y el presidente de la Nación después va a regular cómo se organizan esos ministerios y cuáles son las secretarías, subsecretarías, direcciones que van a depender de esos ministerios. Es decir, el mismo Ejecutivo se va a organizar hacia adentro una vez que se le regule la habilitación constitucional de crear ministros. Los ministros, ustedes saben, están expresamente incluidos en la Constitución, ¿no es cierto? A nivel nacional hay una figura que no hay a nivel provincial, que es la de jefe de gabinete, que es una figura específica. En Salta, en la Constitución de Salta no hay una figura parecida. Por ley se ha creado una jefatura de gabinete, pero no tiene el carácter constitucional que tienen los ministros, por ejemplo. Es una secretaría que coordina la acción de los ministerios, pero no es superior a los ministerios. A nivel nacional, sí. A nivel nacional, el jefe de gabinete es el que conduce la administración nacional. Si bien cada ministro tiene competencias específicas, en los hechos, el jefe de gabinete tiene la potestad de control sobre todos los aspectos administrativos de esos ministerios, por más que los ministros tengan competencias propias y específicas, ¿no? De tal manera que, inclusive, la Constitución le impone al jefe de gabinete una serie de funciones específicas. Desde ya, el que conduce la administración nacional es el presidente de la Nación. A él se subordina toda la organización administrativa. De tal manera, entonces, que
los órganos que van a ejercitar estos distintos poderes a los que estamos haciendo referencia, estamos clasificando, la función administrativa está sin duda establecido mayoritariamente en el ámbito del Poder Ejecutivo. Los otros dos poderes tienen función administrativa de una manera mucho menor y vinculado exclusivamente a su propio funcionamiento, ¿no? Tienen algunas competencias que también vamos a ver cuando veamos funciones administrativas de los poderes del Estado, y vamos a ver que hay funciones administrativas que son propias de estos órganos que no son el Poder Ejecutivo, ¿no? Y con esto termino la unidad aquí y quedo a disposición de ustedes en el sentido de que voy a recibir preguntas y seguramente las contestaremos. No importa que sea en esta clase o en la clase que viene, que va a dictar otro profesor de la cátedra, pero en definitiva vamos a estar permanentemente disponibles por correo o a través de las clases para que ustedes puedan evacuar sus dudas. Lo ideal en esto es que, como les dije en la clase anterior, que ingresen a la plataforma Moodle, vean el espacio y la materia, analicen los materiales que tienen disponibles. Como le contesté un correo a un alumno, el hecho que nosotros en la cátedra hayamos colocado material ahí no significa que ustedes no puedan acudir a otras fuentes bibliográficas. De hecho, cuando uno hace una bibliografía en un programa, lo que está haciendo es sugiriendo un camino, sugiriendo un material, de ninguna manera imponiendo un material. Ustedes pueden estudiar de cualquier bibliografía o libro de que se trate, porque en definitiva todos en este aspecto contienen los distintos aspectos de la materia. Lo que sí tienen que tener muy presente es el programa, porque en el programa están los aspectos que nosotros consideramos esenciales. Para hacer el programa hemos hecho una selección de contenidos del derecho administrativo, que es mucho más amplio, por supuesto. El derecho administrativo es muchísimo más amplio, pero hemos hecho una selección que necesariamente se vincula con las competencias e incumbencias que tiene el contador público, de tal manera que lo que está contenido en este programa son aspectos del derecho administrativo, que son la mayoría, que van a constituir para ustedes unas herramientas operativas el día que estén ejerciendo la profesión. Es decir, cualquiera que trabaje con el Estado o en el Estado, es decir, si trabaja desde afuera o desde adentro, va a necesitar de las herramientas de derecho administrativo para poder realizar o concretar algunos intereses, misiones o funciones que encare en la vida profesional. Así que el derecho administrativo resulta una herramienta sustancial a la hora de operar en la realidad, porque en la realidad de las profesiones, el Estado está siempre presente en una multiplicidad de ámbitos. Y para los contadores que van a ser tributarios sobre todo, va a ser necesariamente algo imprescindible, ¿no? Saber de derecho administrativo. Así que desde ese punto de vista entonces vamos a quedar siempre abiertos a las preguntas que puedan suceder. Lean el material, vean lo que hay de contenido, objeten, porque es muy importante para nosotros que los alumnos a veces nos iluminen sobre nuestros propios errores. Es realmente fantástico cuando eso sucede, porque le permite a uno corregir, enmendar y mejorar, si se puede. Así que ese va a ser un poco el derrotero. ¿Qué es lo que quiero ahora? Lo que quiero ahora es que hagamos una serie de ejercicios prácticos. Yo voy a dejarla de compartir pantalla. Yo les había... No sé cómo se hace esto para adecuarlo. Bueno, para los que están llegando tarde e incorporándose, sí, la clase está grabada. Ahora debe ser muy aburrido. Yo les digo que prefiero tomarme el trabajo de escuchar, aunque sea aburrido el profesor, pero después de escuchar una clase grabada es mortalmente más aburrido. Pero bueno, uno la puede escuchar y repetir, que es la ventaja de la grabación. Lo que les decía recién, quería entrar un poco en una propuesta de trabajos prácticos que está puesta en la unidad 1 de la plataforma Moodle, en Derecho Administrativo, que quiero por favor que la tomen, la impriman y vayan contestándote, porque esto de alguna manera también me va preparando, orientando para el examen final. Es decir, los contenidos de las preguntas de estos trabajos prácticos, en este caso van a ser preguntas, un cuestionario que tiene 3 modalidades el cuestionario, me van a ir dando contenido para el día de mañana cuando yo rinda el examen final. Como lo dije el primer día y lo reitero ahora al final, nosotros tomamos examen oral, por lo tanto,
es importante manejar lenguaje, ¿no? El lenguaje implica una lectura acabada de la materia. No para ser expertos en derecho administrativo, sino para conocer las herramientas que me van a ser útiles el día de mañana que yo ejerza la profesión. Este práctico tiene 3 partes, digamos. Hay un planteo con preguntas que tienen opciones de respuestas múltiples, es decir, adivinar la respuesta entre las distintas preguntas, entre las distintas respuestas que se dan. Por ejemplo, fíjense, es decir, le leo una para que lo tengan. En general puede decirse que el Estado es A, un grupo de ciudadanos asentado en un territorio y que tienen poder. B, un conjunto organizado de hombres que extiende su poder sobre un territorio determinado. C, la nación jurídicamente organizada. D, ninguna de las anteriores. Esta es la modalidad de preguntas con opciones de respuestas múltiples. Ustedes obviamente tienen que elegir una. Para esto es necesario que hayan hecho una lectura previa de la unidad, que no es tan larga, pero que requiere ser leída, ¿no es cierto? ¿Sería la opción B? Sí, bien, es la opción B, efectivamente. Muy bien, gracias. Es así, efectivamente. ¿Por qué? Porque dice, primero, ¿cuál es la condición jurídica de la organización estatal? La organización, es decir, estamos organizando un régimen de poder. Por lo tanto, una organización. ¿Quiénes son los que integran una organización? Los humanos, o sea, ni animales ni cosas, los humanos. Entonces, es un conjunto organizado de hombres. Y la característica de esa organización es el ejercicio del poder, es decir, la capacidad de poder imponer sus decisiones hacia los otros de una manera coercitiva, porque el poder necesariamente contiene implícitamente en su construcción la coerción. No hay poder sin coerción. Es decir, una regla que no traiga aparejada una serie de consecuencias sancionatorias no es regla. Es decir, si yo digo que todos tienen que cumplir horario y nadie aparece el horario y no tengo ningún instrumento de sanción, nadie va a cumplir horario, ¿no? Esto como un ejemplo abstracto, pero la realidad es que necesitamos que ese poder se manifieste con la característica de la coerción para que, en definitiva, la presencia, organización y normatividad que se emita sea verdaderamente aplicable y exigible, ¿no? Y después el elemento territorio. El elemento territorio, que es el espacio físico en donde se ejerce ese poder. O sea, el territorio no es solamente el lugar donde se asienta la población, es el espacio físico donde se ejerce el poder, más allá del cual no se puede ejercer. Es decir, un juez de la provincia de Salta o un funcionario de tránsito de la provincia de Salta, de la provincia de Salta, del municipio de Cafayate, no puede imponer sanciones a una persona que habite en Colaló del Valle, en Tucumán, por ejemplo, que son ciudades vecinas, ¿no es cierto? Porque su límite va a ser la frontera. Lo mismo pasará con un juez federal de Salta respecto del límite chileno, boliviano, paraguayo. Es decir, lo que hace el territorio es limitar el ejercicio de las funciones del poder. Por lo tanto, en esta respuesta está el contenido del concepto Estado, ¿no? Es decir, conjunto organizado de hombres que extiende su poder sobre un territorio determinado. La única cosa que le falta a esta idea sería el hecho del reconocimiento internacional, que no es un elemento del Estado, pero sí es una condición para su existencia, porque si bien los elementos del Estado son el poder, territorio, población, etc., el reconocimiento internacional se requiere como una condición para su existencia. Si no hay reconocimiento internacional en la creación de un Estado, ese Estado no va a existir y de hecho va a poder ser acosado, invadido o suprimido por sus vecinos, ¿no? Cuando hay movimientos separatistas en determinados estados, fíjense ustedes, dos ejemplos recientes. Uno que todavía está evolucionando, que es el conflicto que se planteó bélico en la región del Nagorno-Karabaj, ¿no? Entre Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo, sobre un territorio que pertenece a Azerbaiyán, pero cuya población es mayoritariamente armenia, y por lo tanto los armenios se consideraron habilitados para proteger esa población y por lo tanto declararle un espacio autónomo de la misma Azerbaiyán, por ejemplo. Esto genera una guerra. Una guerra que está evolucionando, por ejemplo, ¿no? O lo mismo pasó con los territorios
absorbidos por Rusia, que implicó un desprendimiento de Ucrania, por ejemplo. Bueno, hay muchos, por citar dos, que están en los diarios casi permanentemente, pero hay muchos. En esos casos, si no hay un reconocimiento internacional, no hay estabilidad como Estado y por lo tanto va a ser suprimido. Esto está pasando hoy, por ejemplo, con la zona de Bosnia-Herzegovina, en relación a los estados balcánicos que se han dividido el territorio de la antigua Yugoslavia. Bueno, esto es dinámico, pero en definitiva es necesario que el Estado sea reconocido en su poder, ¿no? Bueno, yo les doy el ejemplo nomás, porque hay varias preguntas similares, ¿no? El segundo bloque de este práctico son preguntas con respuestas abiertas, o sea, son preguntas que tienen que responder con los contenidos desarrollados en la unidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, Estado y gobierno, ¿es la misma cosa? ¿A qué llamamos Estado? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Describa y explique, ¿no? ¿De qué modo se expresa la voluntad del Estado? Esas son preguntas abiertas. Esas son preguntas en las que yo tengo que responder. De ellas que hay que usar material, hay que leer. Es decir, en los parciales nosotros habilitamos el uso del material. Ahí me preguntaba alguno si podía usar celular. Es decir, si ustedes van a googlear cada pregunta, seguramente van a tener respuesta. Por eso, en general, nosotros vamos a hacer parciales en línea con bastante poco tiempo de solución. Pero bueno, ya vamos a ver la técnica en su momento. Pero las preguntas permiten el uso material, pero el material no es celular, ¿no? El material no es celular. Nosotros suprimimos el uso del celular en las clases presenciales en las últimas veces, porque evidentemente no implicaba una manifestación de haber leído el contenido bibliográfico de la materia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos cuando llegue el momento, ¿no? Por supuesto, van a conocer con anticipación la metodología, ¿no? Profe, Sí. una pregunta, ¿los prácticos los van a poner fecha de presentación o no es obligatorio presentarlos? No es obligatorio, son indicativos, son orientativos, porque como no podemos, en el sistema virtual, digamos, nadie puede quedar libre. En los hechos van a quedar regulares las personas que sigan las clases, estén inscriptas y en definitiva hagan los parciales. Pero no hacer el parcial o no hacer el seguimiento de la materia no lo va a dejar libre. Lo va a poder recursar o hacer en otro momento o pedir eventualmente rendirlo en las épocas en que se definan los exámenes. Nosotros en el sistema actual no podemos dejar libres, por lo tanto, solo van a quedar regularizados los que están. Los que no están regularizados no van a quedar libres. Van a tener que cumplir con una serie de requisitos para poder regularizarse, pero no van a quedar libres. O sea, van a ser todos regulares finalmente, ¿no? O sea, profe, si que la única forma evaluativa hasta ahora va a ser los parciales que van a hacer. La única forma evaluativa van a ser los parciales. Si ustedes hacen los prácticos y nos los mandan, sería muy bueno, porque para nosotros van a ser insumos que nos van a permitir atender, digamos, hacer un seguimiento a cada uno de ustedes. Eso lo vamos a tener en cuenta para regularidad, pero no es una condición necesaria porque no lo podemos hacer. No está en las reglas del cursado virtual. Eso quiero decirle, ¿sí? Así que yo les sugiero que lo haga porque les va a ayudar a estudiar, por ejemplo, porque todas las preguntas, los cuestionarios están hechos en función de los temas desarrollados y eso les va a facilitar mucho la comprensión de la materia, finalmente, ¿no? Es una forma de ir siguiendo el programa. Y la tercera... No, por favor. Y un tercer aspecto del práctico son preguntas con opción verdadero o falso. Estas son más fáciles. En definitiva, hacemos una pregunta, por ejemplo, la función jurisdiccional desde el punto de vista orgánico comprende la decisión con fuerza de verdad legal de controversias entre partes para determinar y restablecer el derecho en el caso concreto, ¿no? Fundamento, ¿no? Bien, ahí la respuesta y el fundamento, ¿no? Son pocas preguntas. Es decir, es un práctico con 3 variantes. Sí, perdón. Profe, buenas tardes. Quería saber si después ustedes suben la solución o se puede enviar para cuando lo hagamos al trabajo, si lo pueden corregir o algo, o cómo. Sí, lo vamos a corregir. La idea es corregirlo y hacerles la devolución. En otro práctico vamos a hacer una devolución, cosa de que ustedes tengan la posibilidad de haberlo leído, realizado, por eso no les pongo fecha, porque esto va a ser durante el curso, ¿no? No todos los prácticos van a ser iguales a porque como este es el primero,
tiene que ser como un cuestionario de contenidos. Hay otros prácticos que serán resolución de casos concretos, por ejemplo. Bueno, cada una de las unidades va a tener una variante de práctico. En este es un cuestionario, ¿sí? Y sí, efectivamente, yo lo vamos a corregir para hacerles la devolución, porque me parece importante que ustedes tengan claro en qué se pudieron haber equivocado, quizá qué razonamiento puede estar coincidente o no coincidente con la idea de la pregunta, etcétera, ¿no? Así que sí, efectivamente lo vamos a hacer. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Los Power no los subo, porque los Power, ¿qué son? Los Power no son instrumentos para estudiar. Los Power son estrategias docentes para poder desarrollar la materia en clase. Por lo tanto, ya otras veces, muchos están, ¿no? Claro que están en internet algunos Power, porque en algún momento los distribuimos, pero no los estamos dando por ese motivo, no los subimos a la plataforma. En la plataforma hay material bibliográfico que es el que tiene que ser leído, ¿sí? Geográfico, humano y poder, sí. Si me están haciendo preguntas concretas, profesor, los elementos del Estado son geográficos, sí, es así, sí. Efectivamente, sí, le voy a poner así para que tenga... Pero bueno, vamos terminando con esto. Entonces, si tienen más preguntas, les pongo acá, pero les pongo, esperen, cachito que... No sé si por qué no puedo... todo en público, vamos a poner todo en público. Les pongo acá mi correo personal. Ahí va. No sé si... No sé por qué no lo puedo... No sé. No sé si no sé por qué no lo puedo. ¿Cómo lo hago para ponerte todos? A ver. Todos en la reunión. Acá está. Ahí está. Listo. No, es que estaba puesto mal un comando. Por eso no lo podía mandar. Disculpas. Ya está. Ahí lo tienen a mi correo personal. Por favor, escríbanme. Háganme todas las preguntas que les parezca. La realidad es que cuando uno empieza a leer surgen muchas dudas y es mejor empezar desde el principio a dilucidarlas y tomar nota. Esto nos permite llegar con más solvencia. Acuérdense que esta es una materia cuatrimestral. Es decir, si bien tenemos 2 momentos de parciales, es una materia cuatrimestral. Es decir, es más larga que las materias modulares de los planes anteriores. Entonces requiere otro tipo de dedicación. Si uno no va haciendo el acompañamiento progresivo, en verdad, cuando tiene que estudiar todo atragantarse con toda la información de golpe, resulta mucho más dificultoso y se pierden oportunidades como para poder aclarar cosas, ¿no? Entonces les pido, por favor, las clases van a estar en la plataforma, sí. En el caso del práctico, lo subimos a la plataforma. Bueno, como quieran, las dos cosas. Yo prefiero que me lo envíen, o tenemos también ahí el espacio para ¿cómo se llama? Para... intercambiar información, ¿no? Ahí en el espacio está establecido, yo ahora no me acuerdo cómo lo pusimos, pero sí, voy a entrar al Moodle a ver si lo acá, Moodle. Yo creo que tenemos, a ver, Derecho Administrativo, y acá tenemos foro de consulta. Sí, sí está, efectivamente. Está el foro de consulta, ahí también, el modular también lo va a dar, usted no, la materia modular se está dando en paralelo con esta, o sea, lo que es Derecho 3 de Licenciatura en Administración se está dando ahora paralelamente con esta, y lo que es Derecho Público, módulo 2,
que sería la última vez que se da en la carrera de contador público del Plan 2003, se va a dar entre febrero y marzo. Ya lo van a ver ustedes, pues van a tener después toda la información para acceder a al Moodle, ¿no? Así que, sí, hay un foro de consulta. Yo creo que usemos el foro de consulta para colocar los resultados de los prácticos y yo hacerles la devolución. ¿Les parece bien? Bien. ¿Qué más? A ver si me están dando... Bueno, profe, a los trabajos no le podemos mandar a su correo. Sí, también. Me lo pueden mandar a mi correo o lo pueden subir al foro de consultas. Las dos maneras que les parezca. Yo igualmente, como la respuesta va a ser personalizada, pero a veces es bueno también que otros conozcan de las respuestas porque también sirve para el propio aprendizaje, ¿no? Eso, ténganlo en cuenta. El error de uno puede ser el error de muchos y siempre es bueno compartirlo porque en esta etapa que estamos aprendiendo, o sea, no hay ninguna nota, no hay nada definitivo, es muy bueno que la expresión de los errores ilumine a aquellos que no lo han incurrido o que lo han incurrido de la misma manera, ¿no? Así que a veces es mejor compartirlo. Pues yo voy a tratar de sistematizar de todas maneras las respuestas, ¿sí? Así que, ¿alguna pregunta más? Y si no, vamos cerrando ya la clase. ¿Sí? Profe, Sí. yo tengo una consulta. Tengo una amiga que ella no tiene finalizado Derecho Civil, pero supuestamente dijeron de que iban a habilitar unas mesas virtuales en noviembre y el examen de esta materia es a fines de noviembre. ¿Será que ella puede hacerlo si ella finaliza en esas instancias de Derecho Civil? ¿Usted dice si puede hacer derecho administrativo? Claro. Sí, se puede sumar después. Va a tener que, no sé si se inscribió como oyente en esta, pero si no se inscribió, que se inscriba después como oyente y después pase a ser un alumno regular, porque no sé cómo es el procedimiento en este caso, pero las correlativas siguen vigentes. O sea que va a tener que tener aprobada para que la reconozcan como inscripta. Yo entiendo que puede, haciendo el pedido, inclusive como oyente ahora, para que se le compute después lo actuado, ¿no? Lo trabajado, ¿sí? Ah, bueno, muchas gracias. Bien. Nos vemos entonces el lunes, en la próxima clase. Sí, perdón, adelante. Una consulta. Yo tengo regular la materia Plan 2003. Sí. Para la mesa de noviembre, ¿se puede rendir con celular o es necesario tener una computadora? No, yo creo que, la verdad es que se puede hacer con celular. En los hechos creo que hemos tomado exámenes en celular. Digamos, hay dos requisitos ahora, que es el administrador hace una captura de pantalla del documento de identidad y de la fotografía de la persona para que quede registrado su identidad. Y después, en la medida que tenga solvencia para poder expresarse y mirarnos, está perfecto. Yo creo que el celular es una vía posible, ¿sí? Sí, no hay nada que diga que tiene que ser una computadora. A veces es más cómodo la computadora porque tiene una pantalla más ancha, nada más. Pero sí se puede hacer por celular. Profesor, una consulta. Sí. ¿Por casualidad no sabe la fecha de examen de noviembre? No, no las tengo. Justo que mencionaron al final. Justo que mencionaron al final quise preguntar eso. Pero, bien. No las tengo. Ahora, en todo caso, si están en la página de la facultad, así que usted entre ahí. Si ya están puestas, y creo que ya están puestas, están en la página de la facultad. Sí. Bueno, gracias, profesor. Gracias. No, por favor. Bueno, terminamos aquí. Hasta el lunes. Un gusto. ¿Profe? Ya, sí, la escucho. Bien, yo tengo finalizada Derecho Civil y tengo regular Derecho Constitucional y Derecho, Obligaciones y Contratos. ¿Sí o sí tendría que finalizar Derecho Constitucional para quedar regular en esta materia? Lo que no me acuerdo, me parece que usted la puede cursar sin tener aprobada Derecho Constitucional, pero para rendirla va a tener que tener aprobada Derecho Constitucional. Ah, bien. O sea que básicamente esta materia la estoy haciendo condicional. Así es. La bien. puede hacer, pero va a tener que aprobar constitucional para poder aprobar esta materia. Bien. Gracias.
Nada. ¿Listo? Adiós, hasta el lunes.